Última hora. Crece la amenaza de impeachment contra Trump. Toda esta situación pone de manifiesto el fuerte choque que existe entre la lealtad personal y las exigencias de la ley cuando se trata de la responsabilidad de Donald Trump. La forma en que Trump responde cuando personas que antes eran sus aliados más cercanos comienzan a contar una versión distinta de los hechos, bajo juramento, resulta muy reveladora sobre su carácter. Ya está señalando a funcionarios de carrera con la intención de ordenar despidos que claramente serían ilegales. Hay que recordar que los casos que tanto te molestan, aquellos directamente vinculados a Trump, llegaron precisamente a través del director del FBI que él mismo nombró. Y sinceramente, cuando escucho a gente diciendo, ahora por fin nos sentimos seguros, me pregunto quiénes son los que realmente se sienten seguros en este país. Porque yo, como mujer negra, definitivamente no me siento segura. Mis colegas han sido muy respetuosos contigo hoy y los aplaudo por eso, pero yo no comparto esa misma actitud. Sé que varios de mis compañeros del otro lado del pasillo han recibido amenazas de muerte. De hecho, alguien intentó asesinar a uno de ellos. Y francamente, no tengo ninguna certeza de que este FBI, bajo tu liderazgo, hubiera logrado capturar a esas personas. No confío en ti en absoluto. Si empezamos a hablar de las razones de esa falta de confianza, podemos comenzar por tu negativa a aceptar hechos básicos y evidentes. Por ejemplo, que la gran mayoría de las amenazas de violencia política provienen del extremismo de derecha. Sé que mis colegas han intentado resaltarlo, pero hoy prefiero hacerlo de otra manera. Primero, tengo aquí un par de ejemplos. Kim Buck, una de las varias republicanas que han recibido amenazas de muerte simplemente por votar en contra de Jim Jordan como presidente de la Cámara de Representantes. Ahora veamos los hechos concretos sobre Kash Patel y su testimonio ante el gran jurado. En noviembre de 2022, el Departamento de Justicia le ofreció a Patel una inmunidad limitada. Esto significaba que no podría ser procesado por lo que declarara sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, eliminando así su derecho a invocar la Quinta Enmienda. Un juez federal aprobó ese acuerdo, por lo que Patel se vio obligado a testificar ante el gran jurado que investigaba los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago. Antes de recibir esa inmunidad, Patel había comparecido ante el mismo gran jurado e invocó repetidamente la Quinta Enmienda para no responder preguntas. Una vez que se le concedió la protección, su propio portavoz confirmó públicamente que sí testificó. Es bastante impactante lo que ha estado ocurriendo últimamente. Kash Patel, quien en su momento era visto como uno de los hombres de mayor confianza de Trump para defender sus afirmaciones sobre la desclasificación de documentos, terminó testificando en su contra. Pero atención, no lo hizo de forma voluntaria. Fue obligado legalmente mediante esa inmunidad limitada. Eso significa que su testimonio no surgió de una cooperación sincera, sino de una situación en la que no tuvo otra opción. Lo curioso es que su propio portavoz, al intentar justificar la situación, básicamente admitió que Patel no se presentó por voluntad propia. Sinceramente, cuesta creer que lo haya dicho tan abiertamente. Si lo analizas con calma, resulta alarmante que el testimonio de Patel fuera algo que él claramente habría preferido evitar por completo. Expertos legales han señalado una laguna importante aquí. A pesar de todas sus declaraciones ruidosas en televisión, los abogados de Trump nunca usaron la versión de Patel sobre la desclasificación en ninguno de sus documentos judiciales. Eso sugiere que no estaban dispuestos a basar su defensa en esa historia pública. Si algo suena demasiado conveniente, probablemente no resista un interrogatorio serio en un tribunal. Mientras tanto, los fiscales continuaron con su acusación partiendo de la base de que nunca existió una desclasificación válida. Los analistas consideran que esto indica claramente que lo que Patel declaró bajo juramento ante el gran jurado no coincidía con lo que había dicho en pantalla. De hecho, su testimonio terminó siendo más útil para el gobierno que para Trump. El senador Sheldon Whitehouse también destacó que Patel ha evitado sistemáticamente hablar en público sobre lo que declaró ante el gran jurado. Incluso pidió a los tribunales que desclasifiquen más información, especialmente porque Patel ahora ocupa el cargo de director del FBI, supervisando casos relacionados directamente con su propio testimonio. Honestamente, toda esta historia es bastante compleja, pero hoy vamos a desglosarla paso a paso.
Es fascinante ver cómo, una vez que se entiende el contexto completo, queda muy claro por qué la ausencia total de Patel en los documentos judiciales es una señal de alerta tan grande sobre el contenido real de su testimonio. En el mundo del derecho, los abogados tienen la obligación de ser transparentes y solo presentar argumentos que realmente crean que son ciertos. No pueden afirmar algo que saben que es falso. Por eso resulta tan interesante analizar todo el caso del testimonio de Kash Patel contra Trump. Esta situación resalta de manera clara las tensiones entre la lealtad personal y las obligaciones legales. En primer lugar, el testimonio se produjo bajo una concesión de inmunidad limitada. Eso significa que Patel se vio forzado a declarar aunque no quisiera, y eso es clave porque muestra cómo el sistema puede transformar a un aliado leal en un testigo obligado. El lenguaje usado por los funcionarios sugiere que esta inmunidad era la única forma legal de obtener su declaración, lo que hace dudar de cuán voluntaria fue realmente su cooperación. La diferencia entre lo que Patel contaba en televisión y lo que aparece, o mejor dicho, no aparece, en los documentos judiciales es muy reveladora. Patel tenía una narrativa pública fuerte sobre la supuesta desclasificación, pero por alguna razón los abogados de Trump decidieron no incluirla en sus escritos ante el tribunal. Esa omisión dice mucho. Es como si supieran que esa historia no resistiría un examen riguroso. Las implicaciones son importantes. La versión formal y jurada de los hechos parece no coincidir con la narrativa que Patel promovía públicamente. Ese contraste puede afectar seriamente la estrategia de defensa en el futuro, sobre todo porque los fiscales están avanzando con su caso sin dar crédito a ninguna desclasificación válida. En resumen, cuando se juntan todas las piezas, se ve con claridad cómo la lealtad y la responsabilidad legal chocan a través del testimonio de Kash Patel, dibujando un panorama bastante complicado de lo que realmente está ocurriendo detrás de escena. El memorándum del senador Whitehouse sobre la negativa inicial de Patel a hablar resulta especialmente interesante. Tanto sectores conservadores como liberales están presionando para que se haga pública más información, creando un impulso bipartidista poco común para exigir mayor transparencia. El hecho de que Patel ahora sea director del FBI añade todavía más peso al debate sobre la desclasificación y convierte este tema en un asunto clave de transparencia en el caso de los documentos clasificados. La transición de negarse rotundamente a testificar a verse legalmente obligado a hacerlo merece un análisis más profundo. Al principio, Patel invocó la quinta enmienda ante el gran jurado, negándose por completo a responder. Eso nos dice mucho sobre cómo percibía los riesgos. Consideró que guardar silencio era menos peligroso que hablar con honestidad. Creyó que las respuestas sinceras podrían complicarlo legalmente. Pero una vez que se le concedió la inmunidad, ese cálculo cambió por completo. De repente, negarse a responder podía traerle más problemas que testificar. Ahora estaba obligado a dar un testimonio honesto, algo que inicialmente había tratado de evitar a toda costa. Lo más llamativo es que este testimonio forzado proviene de presión legal y no de una voluntad real de cooperar. Los fiscales están obteniendo un relato más sincero de alguien que claramente no quería hablar, en lugar de una versión conveniente de alguien que coopera voluntariamente. Esa distinción es fundamental. Patel ha afirmado públicamente que vio a Trump desclasificar un gran número de documentos justo antes de dejar la presidencia. Si eso fuera cierto, podría convertirse en una prueba importante para la defensa de Trump. Sin embargo, aunque lo dijo en televisión, sus abogados nunca lo incluyeron en los documentos judiciales. Eso levanta muchas sospechas. Uno esperaría que, si realmente creyeran en esa versión, la hubieran usado de forma destacada en su estrategia legal. El hecho de que no lo hicieran sugiere que tienen serias dudas sobre su solidez ante un tribunal. Lo más convincente es que los fiscales continuaron con su acusación basándose en que no existió una desclasificación válida, ignorando por completo la supuesta versión de Patel. Si su testimonio ante el gran jurado hubiera respaldado la historia de Trump, probablemente los fiscales no habrían mantenido esa línea sin abordarla directamente. Toda esta saga resalta las profundas discrepancias que pueden existir entre las declaraciones públicas ruidosas y lo que realmente ocurre en los procedimientos legales formales. Profundicemos con mayor detalle en todo el complejo panorama que rodea a Kash Patel y su controvertido testimonio relacionado con Donald Trump. Esta historia no solo revela tensiones internas dentro de la órbita de Trump,
sino que también pone sobre la mesa preguntas fundamentales sobre lealtad, verdad bajo juramento y el delicado equilibrio entre poder político y rendición de cuentas institucional. Uno de los aspectos más relevantes en este momento es la creciente presión para que se desclasifiquen los documentos y transcripciones relacionadas con el testimonio de Patel. Esta presión ha ido ganando fuerza de manera significativa, especialmente después de la publicación del memorándum del senador Sheldon Whitehouse y del impulso bipartidista que busca que estos detalles salgan a la luz pública. Lo que antes parecía un tema reservado para círculos legales especializados se ha convertido en un debate abierto que involucra a voces de ambos lados del espectro político. Todo este escenario arroja una luz intensa sobre lo que realmente significa la rendición de cuentas en el contexto actual. No se trata solo de un procedimiento técnico, es un reflejo de cómo funcionan, o deberían funcionar, las instituciones cuando un alto funcionario pasa de ser un aliado cercano del presidente a ocupar un cargo de enorme poder como el de director del FBI. Lo que resulta particularmente llamativo es la evidente reticencia de Kash Patel a compartir cualquier detalle concreto sobre su testimonio ante el gran jurado. Esta actitud ha sido señalada incluso por la propia Casa Blanca y solo sirve para intensificar los llamados a los tribunales para que liberen más información. La situación adquiere aún mayor peso porque Patel ahora dirige el FBI, la agencia responsable de supervisar investigaciones que podrían estar directamente vinculadas con lo que él mismo declaró bajo inmunidad. Esto va mucho más allá de la responsabilidad individual de Donald Trump. También está en juego la integridad y la credibilidad del liderazgo del FBI como institución. La negativa repetida de Patel a hablar abiertamente sobre ese testimonio confidencial resulta muy reveladora. Sugiere que podría estar intentando proteger o esconder información que, aunque fue dada bajo protección de inmunidad, crea un contraste evidente entre sus declaraciones públicas en televisión y lo que realmente dijo en un entorno formal y bajo juramento. Además, es importante destacar que no solo progresistas o demócratas están exigiendo mayor transparencia. Varios defensores legales conservadores se han sumado al coro pidiendo la desclasificación completa, argumentando que es esencial para que el público estadounidense entienda exactamente qué información compartió Patel con los fiscales respecto a los documentos clasificados manejados por Trump. Dado su actual rol al frente del FBI, esta demanda ha trascendido las líneas partidistas y se ha convertido en un asunto de responsabilidad institucional más amplia. Este llamado a la transparencia no es un simple ataque político, representa un principio fundamental. El público tiene derecho a saber qué dijo el actual director del FBI cuando testificó bajo inmunidad sobre casos que ahora, desde su posición de poder, podría influir o supervisar. Esa brecha entre su testimonio pasado y su autoridad presente genera preocupaciones legítimas sobre posibles conflictos de intereses y sobre la integridad del proceso judicial en general. Para ayudar a entender mejor la esencia de toda esta saga, aquí van 4 puntos clave que resumen lo más importante del testimonio de Patel y explican por qué resulta tan significativo que sus abogados hayan decidido no incorporar su extensa narrativa sobre la desclasificación en los documentos judiciales. Primero, cuando analizamos un testimonio ante un gran jurado, los documentos judiciales son la fuente más confiable. Ellos reflejan el juicio profesional de abogados que están profundamente involucrados en el caso y que evalúan con rigor cada pieza de evidencia. Su decisión de no usar cierta información indica claramente que, en su opinión experta, la versión jurada de los hechos no resiste un escrutinio serio, especialmente en un entorno adversarial donde cualquier afirmación inexacta puede ser desmontada con facilidad. Segundo, aunque el razonamiento analítico, unir piezas circunstanciales para llegar a conclusiones, puede parecer sólido, siempre lleva implícito un grado de incertidumbre. Por eso resulta tan valiosa la perspectiva de los abogados defensores. Ellos tienen la obligación ética y profesional de no promover nada que consideren falso o débil. Sus análisis se basan en el conocimiento directo de todas las pruebas disponibles y de la estrategia completa de defensa. Un ejemplo claro es la decisión del equipo legal de Trump. Estos abogados, trabajando bajo una presión enorme para construir el caso más fuerte posible para su cliente, optaron deliberadamente por no incluir el testimonio de Kash Patel, un testigo clave que supuestamente podía hablar del proceso de desclasificación.
esa omisión es una señal poderosa. Sugiere que consideran que el testimonio podría resultar más perjudicial que beneficioso para la defensa. Tercero, los fiscales decidieron avanzar con la acusación basándose específicamente en la teoría de que nunca existió una desclasificación válida de los documentos. Lo hicieron después de haber escuchado el testimonio de Patel. Esta decisión actúa como una confirmación clara de que su declaración bajo juramento contradecía la narrativa pública de una manera que favorecía a la Fiscalía. En otras palabras, el testimonio de uno de los principales defensores públicos de Trump terminó siendo más ventajoso para el gobierno que para la propia defensa. Cuarto y último, hay que recordar el propósito real de un gran jurado: examinar minuciosamente las pruebas antes de decidir si se presentan cargos formales. Cuando un gran jurado decide acusar, está afirmando que la evidencia presentada es suficiente para sostener esos cargos. Los fiscales enfrentan un reto importante al presentar testigos clave, sobre todo si ese testigo fortalece la posición de la defensa. Si el gran jurado hubiera escuchado a alguien como Kash Patel ofreciendo información valiosa sobre una supuesta desclasificación masiva, eso podría haber complicado seriamente su decisión de avanzar con la acusación. Sin embargo, el gran jurado decidió acusar formalmente incluso después de escuchar el testimonio forzado de Patel. Esto sugiere fuertemente que su relato bajo juramento no apoyaba la defensa tanto como sus apariciones en televisión hacían creer al público. Los análisis más detallados indican que la información que proporcionó terminó siendo mucho más útil para los fiscales que para Trump. Ahora, el hecho de que Patel ocupe actualmente el cargo de director del FBI añade una dimensión aún más delicada a toda la situación. Esta posición lo coloca directamente en el centro de los mismos casos sobre los que testificó bajo inmunidad, creando un conflicto de intereses evidente y potencialmente grave. Por eso, la exigencia de desclasificar su testimonio se vuelve tan urgente. Permite conocer qué reveló antes de asumir ese rol de poder, antes de que cualquier decisión institucional pueda alterar o influir en el curso de las investigaciones. Cuando una persona testifica en secreto sobre asuntos sensibles y luego asume un cargo público que le da autoridad sobre esas mismas investigaciones, surgen dudas legítimas sobre transparencia y posible abuso de poder. Si su testimonio permanece sellado mientras tiene la capacidad de dirigir agentes, manejar expedientes y tomar decisiones que afecten esos casos, se genera un conflicto que no solo es serio, sino también muy difícil de ignorar. Al presionar para que se haga público ese testimonio, estamos buscando sacar a la luz su perspectiva interna real, asegurando que cualquier posible conflicto de intereses sea identificado, debatido y abordado de manera adecuada. En resumen, toda esta situación con Kash Patel testificando contra Trump es un asunto de gran magnitud que se está desarrollando en tiempo real ante nuestros ojos. Necesitamos seguir con atención cómo evolucionan estos casos relacionados, porque sus resultados podrían determinar mucho de lo que ocurra en los próximos meses, incluyendo si alguna vez conoceremos en detalle qué dijo realmente Patel sobre el presidente al que todavía apoya públicamente. La cuestión central sigue siendo la desclasificación del testimonio. Todo dependerá de si el memorándum del senador Whitehouse y la presión bipartidista, tanto de conservadores como de liberales, logran impulsar acciones judiciales que finalmente saquen a la luz las declaraciones exactas de Patel ante el gran jurado. Si esos detalles se revelan, podrían cambiar drásticamente el panorama. Dejaríamos de especular y tendríamos pruebas concretas vinculadas a las investigaciones de supervisión congresional que se están llevando a cabo. La decisión del Comité Judicial del Senado u otros organismos relevantes de llevar ese testimonio a un foro público será clave para exigir responsabilidades en todo el proceso. Y mientras seguimos el caso de los documentos clasificados, si este termina derivando en un procesamiento a nivel federal o estatal, eso abriría la puerta para que las pruebas del gran jurado, incluido el testimonio de Patel, lleguen finalmente a los tribunales ordinarios. Hay mucho en juego. El verdadero giro dramático de esta historia es que podría terminar mostrando cómo los gritos de Trump provienen de ver cómo uno de sus aliados más leales comienza a desvanecerse bajo el peso de la verdad judicial. Al final del día, este caso va mucho más allá de un simple testimonio o de una disputa legal técnica. Estamos ante un momento que pone a prueba la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.
¿Puede un presidente presionar para que sus leales ocupen posiciones de poder y luego esperar que esos mismos leales lo protejan incluso cuando la ley exige lo contrario? ¿O prevalecerá finalmente el Estado de Derecho sobre la lealtad personal? La forma en que se resuelva esta saga de Kash Patel no solo afectará el futuro legal de Donald Trump, sino que también enviará un mensaje claro a toda la clase política. Nadie, ni siquiera los aliados más cercanos del presidente, está por encima de la obligación de decir la verdad bajo juramento. Si el testimonio de Patel sale finalmente a la luz y confirma las sospechas que muchos tienen, podría convertirse en uno de los capítulos más incómodos y reveladores de la segunda presidencia de Trump. Por el contrario, si permanece oculto, solo alimentará la percepción de que incluso en las instituciones supuestamente independientes sigue existiendo un manto de protección para el poder. Sea cual sea el desenlace, estaremos aquí siguiendo cada paso. Porque momentos como este no solo definen el destino de una persona o una administración, definen el tipo de democracia que queremos ser como país. La rendición de cuentas real no es opcional, es la base misma del sistema que nos sostiene.